Existen casas que brillan bajo el sol como joyas, casas donde la gente se detiene en la calle para admirar, casas que aparecen en revistas de decoración, en redes sociales, en los sueños de quienes desean tener éxito. Pero dentro de esos muros perfectos hay gritos que nadie escucha, hay lágrimas que nadie ve, hay vidas siendo destrozadas en silencio mientras el mundo aplaude desde afuera. Antes de seguir adelante, déjanos tu like, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. La verdad que revelaremos hoy te sorprenderá. Ahora sí, entra con nosotros a esta historia que cambiará tu forma de ver las apariencias. La mansión se erguía majestuosa en el barrio más exclusivo de la ciudad. 3 pisos de blanco reluciente, jardines que parecían sacados de una película de Hollywood, una piscina de agua cristalina que reflejaba el cielo como un espejo. Las personas pasaban por la acera y susurraban admiración. ¡Qué casa tan hermosa! ¡Qué familia tan afortunada! ¡Qué vida tan perfecta debe ser vivir allí! Pero la gente rara vez pregunta qué ocurre detrás de las ventanas de quienes aparentan tenerlo todo. Carlos Mendoza era el tipo de hombre que todos querían ser. Traje impecable, reloj de lujo, coche de alta gama, un imperio empresarial que crecía año tras año. Se despertaba a las 5:30 de la mañana en la penumbra de su habitación, atravesaba la mansión sin hacer ruido y desaparecía en su auto de cuero negro antes de que sus hijos despertaran. Sus colegas lo admiraban, sus clientes lo respetaban, sus empleados lo temían. Nadie se detenía a preguntar por qué un hombre con tanto poder parecía estar huyendo de su propia casa. Valentina tenía 8 años, cabello rubio y rizado, ojos azules grandes y asustados. Tenía síndrome de Down. Ella vivía en esa mansión como un fantasma transparente, alguien que ocupaba espacio, pero cuya presencia parecía incómoda para todos. Se despertaba sola en su cama, bajaba descalza por las escaleras de mármol y encontraba a Constanza, su madrastra, tomando café en la cocina gourmet con expresión de hastío. Constanza Ruiz era uno de esos personajes que parecía diseñado por el destino para ser admirado desde lejos. 38 años, cabello castaño ondulado, piel perfecta, ropa de diseñador. Cuando salía a la calle, hombres y mujeres se giraban para mirarla. Frecuentaba galas benéficas, daba discursos inspiradores sobre inclusión social, compartía fotografías de ella misma en sus redes sociales con frases motivacionales. En público, era la madrastra modelo, la mujer que se había sacrificado para estar junto a un hombre exitoso y cuidar de su hija especial. Pero cuando Carlos se iba a trabajar y cerraba la puerta principal tras de sí, Constanza se transformaba en alguien completamente diferente. Aquella mañana, como todas las mañanas, Valentina entró a la cocina con su pijama de ositos. «Buenos días, Constanza», dijo tímidamente. Constanza ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Le sirvió un desayuno miserable en un plato de plástico. Pan duro, leche tibia, ninguna palabra amable. Cuando Valentina preguntó, con esa voz pequeña que las niñas con síndrome de Down tienen a menudo, «¿Puedo tener un poco de mermelada?», Constanza respondió con una frialdad que heló el aire. «No, la mermelada tiene demasiadas calorías. Ya estás comenzando a engordar. No quiero que tu papá tenga vergüenza de ti». Valentina bajó la cabeza y comió su pan seco en silencio absoluto. Después de desayunar, Constanza la llevó a su habitación. «Vas a quedarte aquí hoy. No voy a tolerar tus lloriqueos. No voy a tolerar tus preguntas tontas. Vas a estar callada, ¿entendido?». Valentina hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Constanza cerró la puerta. No la cerró con llave, pero Valentina aprendió rápidamente que no debía salir. Que cuando Constanza decía que se quedara en el cuarto, eso significaba que debía permanecer inmóvil como una estatua. Valentina se sentó en la cama y dibujó con sus crayones.
Sus dibujos siempre mostraban lo mismo: una niña pequeña sola, una mujer grande de cabello castaño en la distancia, frecuentemente con una expresión de enojo. A veces llovía en sus dibujos, a veces había puertas cerradas. Fue precisamente cuando Carlos contrató a Alejandra Gómez como empleada doméstica que las cosas comenzaron a cambiar de manera irrevocable. Alejandra llegó un martes por la mañana. Era una mujer de cuerpo pequeño, pero presencia grande, con ojos que habían visto dificultad, pero que aún conservaban una calidez casi maternal. Era madre de 2 hijos, Roberto de 12 años y Catalina de 10. Su esposo había fallecido hace 3 años en un accidente de trabajo, dejándola como la única proveedora. Necesitaba este empleo, necesitaba este dinero. Constanza la contrató porque era económica y porque estaba segura de que una mujer pobre y desesperada no se atrevería a cuestionar nada de lo que sucedía en esa casa. Constanza subestimó a Alejandra. En su primer día, mientras limpiaba la cocina, Valentina bajó las escaleras. Alejandra notó inmediatamente los hematomas pequeños, pero visibles en los brazos de la niña. Cuando preguntó con naturalidad: «Hola, cariño, ¿cómo te caíste ahí?», Valentina respondió con un encogimiento de hombros asustado. Constanza apareció en el instante siguiente, sonriendo de esa forma que parecía genuina, pero que tenía algo de falso. «Valentina es muy activa, Alejandra. Siempre se está golpeando. Es tan desastrada». Constanza puso una mano en el hombro de Valentina, no con ternura, sino con un apretón que no era lo suficientemente fuerte para dejar marca, pero que comunica amenaza. Alejandra sintió algo erizado en su espina dorsal, algo que no encajaba, algo que su instinto materno reconocía al instante. Durante los días siguientes, Alejandra observó a Valentina comiendo sola mientras Constanza dormía hasta tarde. Observó a Valentina intentando hablar y recibiendo silencio como respuesta. Observó ese patrón familiar y devastador: miedo, obediencia, aislamiento. Una tarde, mientras limpiaba el piso superior, Alejandra escuchó a Constanza gritando dentro de la habitación de Valentina: «Eres tan lenta. ¿Por qué no puedes hacer las cosas como una niña normal? Tu papá está empezando a avergonzarse de ti». Valentina lloraba en voz baja, sometida, derrotada. Alejandra congeló. Sus manos temblaron. Conocía exactamente eso, porque había visto a su propia madre siendo tratada así, porque había escuchado historias de sus amigas que vivían exactamente eso. Cuando Constanza salió de la habitación y bajó las escaleras, Alejandra rápidamente entró. Encontró a Valentina en la cama, con el rostro rojo de llanto, los ojos hinchados. Alejandra cerró la puerta suavemente y se sentó en la cama. «Hola, hermosa», susurró. «¿Estás bien?». Valentina la miró con esa mirada de niño que aprendió a desconfiar, pero también con una hambre de cuidado que era casi desesperada. «Constanza está brava conmigo», dijo con voz pequeña. «¿Por qué, mi amor?». «Porque derramé leche, porque no puedo hacer las cosas rápido, porque…». Valentina pausó, buscando palabras. «Porque soy diferente». Alejandra sintió algo romperse profundamente en su interior. Tomó la mano pequeña de Valentina y la sujetó con firmeza gentil. «Valentina, déjame contarte un secreto. ¿Sabes por qué eres diferente? Porque eres especial. Porque Dios hace a algunas personas especiales para enseñarle al mundo qué es realmente importante». Valentina la miró con incertidumbre. «Y mira, nadie tiene derecho a tratarte mal por eso. Si alguien te trata mal, es porque esa persona está sufriendo mucho adentro, pero eso no es tu culpa, ¿entiendes?». Valentina asintió lentamente y una lágrima corrió por su mejilla. Alejandra la abrazó fuerte. Desde ese momento, Alejandra observó con los ojos completamente abiertos. Y lo que vio fue progresivamente peor cada día. Constanza controlaba cada aspecto de la vida de Valentina. Controlaba cuánto comía, controlaba con quién podía hablar.
Controlaba qué debía pensar, llenando su cabeza con mensajes de inadecuación. Y lo más aterrador, lo hacía todo mientras le mentía a Carlos, a la familia, al mundo entero, con aquella sonrisa de revista de moda estampada permanentemente en su rostro. Alejandra comenzó a documentar. Documentó los días en que Valentina no comía adecuadamente. Documentó los días en que era encerrada en la habitación. Documentó los días en que Constanza gritaba cosas crueles que ninguna madrastra jamás debería decir. Alejandra tomaba fotografías discretas de los hematomas. Alejandra se convertía en la persona a quien Valentina corría cuando tenía miedo. Pero lo que nadie imaginaba era que Alejandra no estaba simplemente observando. Alejandra estaba construyendo un caso. Alejandra estaba reuniendo coraje, porque Alejandra sabía que muy pronto tendría que tomar la decisión más importante de su vida: quedarse en silencio y proteger su empleo, o hablar la verdad y arriesgarlo todo. Y cuando Carlos accidentalmente descubriría un video en su celular que cambiaría todo para siempre, él finalmente despertaría de ese sueño de negación que había estado viviendo durante 2 años completos. Carlos Mendoza estaba en una junta de negocios crucial cuando su celular vibró. Un mensaje sin remitente, solo un video adjunto. En ese preciso instante, él no sabía que ese archivo de menos de 3 minutos destruiría la ilusión que había construido cuidadosamente durante 2 años, que ese video lo obligaría a mirar la verdad que había estado evitando cada día de su vida. Todo comenzó porque Alejandra comprendió que el silencio tenía un precio. Ella había estado observando durante meses. Había anotado, fotografiado, documentado la negligencia sistemática de Constanza, pero observar no era suficiente. Observar era complicidad. Alejandra tenía 2 hijos en casa esperándola cada tarde. Roberto la abrazaba cuando llegaba del trabajo. Catalina le pedía ayuda con las tareas. Ella los acostaba cada noche abrazándolos, besando sus frentes, contándoles historias de un futuro mejor. ¿Cómo podría dormir tranquila, sabiendo que Valentina, durmiendo a metros de donde ella trabajaba, vivía un infierno? ¿Cómo podría mirar a sus propios hijos a los ojos si no hacía nada? Una noche, después de poner a Valentina en la cama, con esa niña ya tan acostumbrada a dormir sola, tan acostumbrada al abandono, Alejandra tomó la decisión más difícil de toda su vida. Bajó a la cocina cuando Constanza estaba distraída en una videollamada de negocios. Con las manos temblando de nervios, Alejandra tomó el celular que Constanza dejaba siempre sobre la encimera. Su corazón disparaba contra sus costillas. Nunca había hecho algo así antes, pero también nunca había visto a una niña siendo destruida lentamente por un adulto que debía protegerla. Alejandra tomó una fotografía de la pantalla del celular de Constanza, luego otra. Capturó mensajes de texto que Constanza había enviado a una amiga. Mensajes que decían cosas horrendas sobre Valentina. «Esta niña es una carga», escribía Constanza. «No entiendo cómo Carlos puede fingir que la ama cuando ella es tan defectuosa. Si fuera yo, la mandaría a una institución especial en el sur del país, lejos de aquí». Alejandra sintió una rabia pura y ardiente quemar sus venas. Continuó documentando, continuó recopilando evidencias, pero fue al día siguiente cuando todo explotó. Alejandra estaba limpiando la sala cuando Sofía entró corriendo, buscándola. La niña tenía un hematoma nuevo en el cuello. No era pequeño, no era un golpe casual. Era claramente la marca dejada por dedos de adulto. «Valentina, ¿qué pasó aquí?», preguntó Alejandra, su cuerpo congelándose. Valentina comenzó a llorar. «Constanza se enojó porque pregunté por papá. Ella dijo que no debía hacer preguntas y me apretó aquí». La niña señaló el cuello. «Dijo que soy una vergüenza». Alejandra respiró profundo. Aquello había ido demasiado lejos. Aquello había cruzado cada límite imaginable. Esa noche, Alejandra tomó el celular de Constanza nuevamente,
Pero esta vez hizo algo diferente. Utilizando sus habilidades básicas con la tecnología, Alejandra grabó una serie de audios. Grabaciones de conversaciones que podía escuchar a través de las paredes, la voz de Constanza gritando detrás de las puertas cerradas, el sonido de Valentina llorando desconsoladamente. Alejandra capturaba la realidad sin filtros de aquella casa. Creó un video simple pero devastador. No era una grabación de Constanza actuando cruelmente, era algo más poderoso. Era la compilación de sonidos reales. Era la evidencia bruta de lo que sucedía cuando nadie miraba. Utilizando una cuenta de correo anónima, Alejandra envió ese archivo al celular de Carlos de una forma que no dejara rastro directo hasta ella. Sin mensaje, sin explicación, solo el video. Carlos vio ese archivo durante la junta. Los números del trimestre estaban siendo presentados, mientras ese icono de video parpadeaba en la esquina de su pantalla. Algo lo impulsó a hacer clic. Una intuición que él había ignorado durante demasiado tiempo finalmente despertó. Cuando comenzó a escuchar, su rostro palideció completamente. Era la voz de Constanza gritando: «Valentina, eres un problema, un problema. Todas las niñas normales pueden hacer las cosas, pero tú eres imposible». Y después el sonido de Valentina llorando, implorando: lo siento, en una voz tan pequeña, tan destrozada, que cualquier persona con un corazón reconocería ese patrón instantáneamente. Era el llanto de una niña siendo aniquilada psicológicamente. Y había más. Había Constanza diciendo cosas que ninguna madrastra jamás debería pronunciar. «Si no fueras tú, yo y tu padre podríamos ser felices. Tú arruinas todo. Eres una maldición para esta familia». Carlos cerró la junta, salió de la sala, se trancó en el baño ejecutivo del edificio y lloró. Lloró porque esa voz, ese llanto, era su hija. Y él había estado ausente mientras ella sufría. Cuando regresó a casa esa noche, Carlos no era el mismo hombre. Su rostro estaba duro, lleno de una determinación feroz y una rabia que quemaba desde adentro. Constanza estaba en el sofá viendo televisión, hermosa en su bata de seda blanca, cuando Carlos entró. Ella sonrió con esa sonrisa mentirosa. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?» Carlos no respondió. Simplemente tocó play en el celular y subió el volumen. Cuando Constanza vio el video, su rostro cambió completamente. Sus ojos se abrieron. Comenzó a negar. «Eso es un video falso, Carlos. Es manipulado. Alguien está intentando destruir nuestro matrimonio. Debe ser tu exesposa. Ella nunca aceptó nuestro casamiento». Pero Carlos conocía la voz de su esposa. Conocía sus patrones de habla. Y él sabía, con una certeza absoluta que lo devastaba, que aquello era la verdad desnuda. «¿Dónde está Valentina?», preguntó, su voz baja y peligrosa. «Está durmiendo». «¿Por qué?». Carlos subió corriendo. Encontró a Valentina en la cama, despierta, asustada por ese ruido. Cuando vio a su padre, la niña inmediatamente se encogió, como si esperara un castigo. Ese gesto simple, ese reflejo de terror, destruyó cualquier duda que Carlos aún pudiera tener. «Valentina, ven aquí», dijo su voz quebrándose. «Ven a los brazos de tu papá». La niña, tímida, se levantó de la cama. Carlos la abrazó fuertemente y ella comenzó a llorar de forma incontrolable, liberando meses de miedo, de aislamiento, de negligencia emocional. Él la besó en la cabeza, murmurando disculpas que ella no debería tener que escuchar, porque ninguna criatura debería tener que oír a su padre pedir perdón por no protegerla. Cuando bajó con Valentina en sus brazos, Constanza aún intentaba argumentar, construyendo más mentiras. «Carlos, ¿me escuchas? Aquello es mentira. Valentina es una niña problemática. Siempre inventa historias. No puedes creerle a una niña que...» «Calla», dijo Carlos, su voz tan fría que Constanza se asustó. «Vas a hacer tus maletas ahora. Vas a salir de esta casa en 20 minutos».
Y si pronuncias una palabra más sobre mi hija, voy a entregar esas grabaciones a la policía y al tribunal de menores. Constanza se puso pálida. ¿No te atreverías? 20 minutos, repitió Carlos. Comienza a empacar. Mientras Constanza subía, aterrorizada, Alejandra apareció en la puerta de la cocina. Carlos la vio. Sus ojos se encontraron y él supo. Él comprendió en ese instante quién era realmente Alejandra. ¿Fuiste tú quien envió ese video?, preguntó. Alejandra respiró profundo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque Valentina necesitaba a alguien que la protegiera y nadie más estaba haciendo eso. Carlos sintió una onda de gratitud y culpa atravesar su cuerpo completamente. ¿Podrías haber perdido tu empleo? Sí, Alejandra concordó. Pero Valentina podría haber perdido la vida o algo peor. No había elección, señor. En ese momento, Carlos Mendoza entendió que había fracasado como padre, como protector, como hombre. Pero también entendió que el universo, con una misericordia extraña, había puesto un ángel en su casa. Un ángel llamado Alejandra que tenía el coraje que él no había tenido. Pero lo que sucedería después helaría la sangre de todos presentes, porque Constanza, humillada y furiosa, haría algo que nadie esperaba, algo que pondría a prueba la lealtad de Carlos hasta sus propios límites y más allá. Carlos Mendoza no sabía que esa noche sería solo el comienzo de una batalla que lo probaría de formas que nunca imaginó. Porque Constanza, cuando se ve derrotada, no se retira. Constanza ataca, y ella tenía un arma que nadie esperaba: la capacidad de destruir vidas con mentiras meticulosamente construidas. Constanza salió de la mansión esa noche con sus maletas, pero no en derrota. Salió con una rabia tan profunda, tan corrosiva, que comenzó a planificar su venganza incluso mientras el auto de Carlos desaparecía en la noche. ¿Cómo se vengaría de Carlos? ¿Cómo destruiría a Marina? ¿Cómo haría que todos pagaran por esa humillación? Una semana después, Carlos recibió una llamada del Tribunal de Menores. La mujer del otro lado de la línea tenía un tono grave y profesional. Señor Mendoza, hemos recibido una denuncia de negligencia y abuso infantil en su contra. Necesitamos realizar una visita técnica a su residencia para evaluar las condiciones de la menor Valentina Mendoza. Carlos sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Él sabía exactamente quién había hecho esa denuncia. Constanza. Constanza había hecho exactamente lo que ella amenazaba hacer. Había volteado la situación al revés, intentando convertirlo a él en el villano. ¿Cuándo?, preguntó, su voz firme a pesar del pánico interior. Mañana a las 10 de la mañana, con una trabajadora social y un psicólogo infantil. Cuando Carlos colgó, llamó a Alejandra. Alejandra, quien se había convertido en mucho más que una empleada. Alejandra, quien se había convertido en la mujer que lo ayudaba a navegar este nuevo mundo de paternidad verdadera. Constanza denunció a ambos ante el tribunal, dijo Carlos. Ella dice que descuido a Valentina, que la dejo con una empleada sin calificaciones. Alejandra quedó en silencio por un momento. Yo sabía que ella haría algo así, respondió finalmente. Mujeres como ella no aceptan la derrota fácilmente. ¿Qué hacemos? Mostramos la verdad. Tú tienes el video, ¿verdad? ¿Las grabaciones? Tengo. Pero Alejandra, podrías perder tu empleo por esto. Ya perdiste tanto por intentar ayudarme. Señor Carlos, desde que llegué a casa y conté a mis hijos que Valentina fue rescatada de una situación terrible por alguien que tuvo el coraje de actuar, ellos me miran con respeto. Ellos saben que su madre hizo lo correcto. No tengo miedo de perder un empleo por hacer lo correcto nuevamente. Carlos comprendió en ese momento que estaba conversando con alguien de una integridad rara y extraordinaria. Alguien cuyos valores trascendían la seguridad financiera. A la mañana siguiente, la trabajadora social y el psicólogo llegaron. Eran profesionales, equilibrados, sin prejuicios aparentes. Hicieron preguntas, observaron la casa.
Hablaron con Valentina en una sala separada, mientras Carlos esperaba, su corazón disparándose. Valentina regresó con los ojos rojos de tanto llorar. El psicólogo lo llamó en privado. Señor Mendoza, su hija presenta signos de trauma anterior significativo, miedo extremo a figuras femeninas de autoridad, patrones de comportamiento completamente sumiso, ansiedad generalizada. Pero, el psicólogo hizo una pausa, también presenta signos muy recientes de recuperación. Ella habla sobre un padre que la ama, sobre una mujer que la protege. Ella dibujó a ustedes tres juntos de la mano. Carlos tragó saliva. La denuncia, continuó el psicólogo, alega negligencia de su parte. Pero los signos que observo no indican negligencia, indican lo opuesto. Indican a un padre que despertó, que reconoció un problema y que está actuando para corregirlo. La denuncia, señor, parece ser una represalia. La trabajadora social agregó: tenemos registro de que una mujer llamada Constanza Ruiz fue madrastra de la menor durante aproximadamente 2 años y medio. Nos gustaría investigar las alegaciones de negligencia durante ese periodo también. ¿Tiene documentación? ¿Registros médicos? ¿Cualquier cosa que muestre lo que estaba sucediendo? Carlos se puso de pie y fue a buscar el celular. Tocó play en el video. Dejó que las grabaciones de Constanza gritando, humillando a Valentina, hablara por sí sola. Cuando terminó, la trabajadora social y el psicólogo intercambiaron miradas. El tipo de mirada que significa: hemos visto cosas peores, pero esto sigue siendo grave. Señor Mendoza, vamos a recomendar al Tribunal de Menores que la investigación sea cerrada respecto a su relación con Valentina. Pero vamos a recomendar también que estas evidencias sean entregadas a la policía para investigación de abuso infantil contra su ex esposa. ¿Desea proceder de esta forma? Sí, dijo Carlos sin dudarlo. Pero el proceso legal sería largo, muy largo. 3 días después, Carlos contrató a un abogado especializado en derechos de menores. Rodrigo Soto era un hombre de 52 años, cabello gris, ojos que habían visto mucha injusticia. Cuando Carlos contó la historia, Rodrigo simplemente asintió, como si ya hubiera visto esa película 100 veces antes. Lo importante, dijo Rodrigo, es que tienes evidencias concretas, tienes testigos, y tienes una hija que ya comenzó a recuperarse. Eso cuenta mucho. ¿Y Constanza? ¿Podría ganar? ¿Podría conseguir algún tipo de custodia compartida? No con estas evidencias, no con un psicólogo infantil documentando trauma de abuso, pero ella va a intentar. Ella va a contratar un abogado. Ella va a intentar invertir la narrativa. Personas como ella siempre lo intentan. Y lo intentó. Constanza contrató a un abogado conocido y comenzó a contar una historia diferente. Dijo que Valentina era una niña difícil, que tenía síndrome de Down complicado, que Carlos era un padre ausente, que ella había hecho todo lo posible, que el video era editado, sacado de contexto, manipulado. Ella lloró en reuniones. Dijo que tenía documentación de intentos de educación, de amor, de dedicación. Pero entonces Alejandra fue llamada a testificar. Alejandra, de pie frente a un juez, contó todo. Contó sobre los días que Valentina pasaba encerrada en su habitación. Contó sobre las veces que la niña no comía adecuadamente. Contó sobre los hematomas. Contó sobre los mensajes de texto que Constanza había enviado a amigas diciendo que quería enviar a Valentina a un internado. Contó sobre la vez que Constanza había dicho que Valentina era una maldición. Constanza intentó atacar a Alejandra. Eres solo una empleada. Tienes motivos para mentir. Quieres convertirte en la madre de mi hijastra. Y fue entonces cuando Alejandra respondió con una calma que sorprendió a todos. Sí, soy empleada. Soy alguien que trabaja para sobrevivir. Pero eso no me hace ciega. Tengo ojos, tengo corazón, y vi a una niña sufriendo mientras tú fingías para el mundo que eras una santa.
Soy empleada, pero tú, señora, eres una abusadora. El silencio que siguió en la sala fue ensordecedor. El juez, un hombre de cabellos blancos que había escuchado muchas historias, pidió ver el video, pidió escuchar las grabaciones, pidió leer los reportes del psicólogo infantil, la trabajadora social, el pediatra de Valentina, que había anotado signos de negligencia en los registros anteriores. Tomó 2 meses de espera, de ansiedad, de Carlos despertando en la noche pensando en todas las formas en que esto podría salir mal. Pero cuando la sentencia fue proferida, fue absolutamente clara. La custodia exclusiva de Valentina permanecería con Carlos. Constanza perdería cualquier derecho de custodia o visita. Fue responsabilizada Saivili por abuso emocional y negligencia. La policía había abierto investigación separada por abuso infantil y el juez, leyendo la sentencia, se aseguró de reconocer el papel de Alejandra. Este tribunal reconoce que la testiga Alejandra Gómez demostró un coraje extraordinario al proteger los intereses de la menor, a pesar de los riesgos personales a su empleo. Tal coraje merece ser celebrado, no castigado. Cuando salieron del foro, Valentina corrió a los brazos de Carlos. Alejandra seguía a su lado y Carlos se giró hacia ella con lágrimas en los ojos. «Salvaste a mi hija», dijo. «No solo la salvaste, me salvaste a mí también. Me hiciste despertar. Nos salvamos mutuamente», respondió Alejandra. Y ese fue el momento en que Carlos tomó una decisión que cambiaría todo nuevamente. 3 meses después, en una ceremonia simple pero significativa, Carlos y Alejandra se casaron. No fue una decisión precipitada, fue una decisión construida sobre gratitud, sí, sobre admiración, absolutamente. Pero también sobre amor genuino, sobre Valentina corriendo entre ellos en un parque mientras reían, sobre entender que familia verdadera es construida por elecciones del corazón. Valentina, quien ahora tenía un documento oficial que la hacía parte de una familia completa, no dejaba de sonreír. Ella llamaba a Alejandra mamá ahora, naturalmente, sin hesitación. Y Alejandra, quien tenía 2 hijos en casa, ahora tenía 3. Roberto y Catalina conocieron a Valentina en la escuela, donde ella comenzó a hacer progresos extraordinarios. Un psicólogo infantil regular la ayudaba a procesar el trauma. Pero el amor de una familia estable estaba haciendo milagros que ningún medicamento podría hacer. Carlos cambió también, redujo sus horas de trabajo. Comenzó a estar presente. Comenzó a entender que éxito no se mide en dinero o en horas de trabajo, sino en sonrisas, en abrazos. En ese momento, cuando Valentina corría a la puerta gritando «¡Papá!», cuando él llegaba a casa. Un día, Valentina lo buscó en el escritorio. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta?» «Siempre, cariño». ¿Por qué Constanza era mala? ¿Ella no sabía que lastimar era incorrecto? Carlos respiró profundo. ¿Cómo explicar la maldad a una niña sin destruir su inocencia? Valentina, a veces las personas sufren tanto que olvidan cómo amar. Constanza sufría, pero eso no disculpa lo que hizo. Y nunca fue culpa tuya. Nunca. Me da pena por ella, dijo Valentina. Y Carlos, al escuchar esas palabras de una niña que había sido tan maltratada, entendió que su trabajo como padre había tenido éxito, porque Valentina, a pesar de todo lo que había pasado, aún tenía capacidad de compasión, aún tenía un corazón intacto. Meses después, Alejandra recibió una promoción en su nuevo empleo como trabajadora social. Se había calificado para esto después de años de estudio nocturno. Ahora ayudaba a otros niños en situaciones similares a la que Valentina había vivido. Ella y Carlos daban charlas sobre protección infantil, sobre cómo reconocer signos de abuso, sobre la importancia del coraje cívico. ¿Y Valentina? Valentina continuaba floreciendo. Esta historia verdadera nos muestra que el silencio mata.
El silencio protege a los abusadores, pero también nos muestra que una persona con coraje puede cambiarlo todo. Alejandra no tenía poder, no tenía dinero, no tenía autoridad legal, solo tenía su corazón y su disposición de hacer lo correcto. Si ves a un niño siendo maltratado, si sabes de alguien siendo abusado, habla, denuncia. Sé Alejandra, porque todo niño merece crecer en un hogar de amor, no de miedo. Carlos aprendió que ser padre no es estar ausente y exitoso, es estar presente, incluso si eso significa ganar menos dinero. Es elegir a tu hija cada día. Valentina aprendió que es digna de amor, que ser diferente no es ser menor, que su vida importa. Y Alejandra aprendió que el coraje no es ausencia de miedo. El coraje es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia. Déjanos tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite escuchar este mensaje. Porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Necesitan despertar conciencias. Si eres un niño sufriendo abuso, habla con un adulto de confianza. Si eres un adulto sospechando abuso, denuncia. El silencio no es neutralidad. El silencio es complicidad. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto.